Bendiciones hermanos, los saludo en el amor del Señor. Hoy día la predicación se llama Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Como pregunta de la predicación es, ¿qué camino tomarías o qué camino tomas cuando la vida te presiona? Acá en Filipinas hay un pastor que se llama Peter, que hace unos años atrás, después de un estudio bíblico, venía con su esposa en el auto, y antes de llegar a su casa, encontraron que había muchos policías afuera de su casa. Entonces ellos inmediatamente se preocuparon de la situación y efectivamente había sido un robo a la casa, pero lo más preocupante era que una de sus hijas había sido abusada por 7 personas. La presión del momento era altísima, la frustración, el enojo, la pena, eran situaciones y sentimientos que estaban envolviendo al pastor con su esposa. Y en el auto, camino donde tenían a la hija, eran muchas ideas las que se pasaban por su mente. Sin embargo, al llegar allí y al verla a ella tan tranquila, comprendieron de que todo esto tenía un propósito. Tiempo después, la hija hizo un podcast contando esta historia. Esto fue en pandemia, el que ella dio a conocer. Y fue tanta la cantidad de jóvenes, de niñas que escribieron, que el pastor dice que él nunca se enteró que había niñas, tanta cantidad de niñas abusadas en Filipinas, porque era una realidad que él no conocía. Y en base a esto se formó un ministerio tremendo y que hasta el día de hoy ha sido de bendición. El Señor restauró a esta niña, hoy ya es mamá, está casada. El Señor logró hacer que esta situación que era tan traumática se convirtiera en un gran tesoro para el reino. Pero, ¿qué nos lleva a nosotros a tomar una decisión? ¿Y qué nos lleva a nosotros a movernos como cristianos? La Biblia dice que nosotros tenemos que agradecer por todo y estar gozosos en todo tiempo también. Hay una historia de unas hermanas que eran holandesas, que sus papás en el tiempo de esto de los alemanes y los judíos, refugiaron a muchas personas judías en su casa y fueron sorprendidos y los papás los asesinaron y las niñas fueron llevadas a un centro de concentración. En ese lugar las niñas comenzaron a recordar historias bíblicas y comenzaron a orar. En un momento una de las hermanas le dice, vamos a orar agradeciendo al Señor por todo, y comienzan a orar por las camas, que algunas camas estaban en el suelo, pero había un lugar para dormir, por el lugar donde tenían, por cada una de las personas que estaban ahí adentro. Y finalmente la hermana le dice, tenemos que agradecer por las pulgas. Y la otra hermana dice, por ningún motivo. Las pulgas han causado una alergia en mi cuerpo día y noche, no, ha sido terrible, una sensación que nunca había vivido, no quiero agradecer por las pulgas. Y bueno, conversaron mucho con textos bíblicos que avalaban esta oración y finalmente dice ya, y agradeció por las pulgas. Tiempo después, al terminar la guerra, una falleció por neumonía y la otra hermana ya al salir en libertad decide preguntar, ¿por qué nunca entraron los soldados a sacarnos? Porque claramente estábamos predicando a otras mujeres, estábamos cantando, había cultos que se hacían adentro que las mujeres se desbordaban buscando al Señor y cantaban muy fuerte, pero nunca nadie entró, ningún guardia las detuvo, que eso estaba penado, no lo podían hacer. Y la respuesta fue por las pulgas. No iban a entrar al lugar porque se iban a contagiar de pulgas. Por lo tanto, las pulgas estaban ahí por un propósito. Esta idea de que nosotros queremos un poco tomar las direcciones de situaciones, queremos
enfrentarnos a estos momentos de dolor, de frustración, de decepción o depresión, nos llevan muchas veces a no escuchar los planes que Dios tiene para nosotros, sino que al contrario, nos llevan a perseguir nuestros sueños y a sentirnos frustrados cuando no logran ocurrir tan bien. Pero la pregunta no es si tendremos dificultades, sino que qué decisión vamos a tomar cuando nos enfrentemos a una situación difícil, ya sea de duelo, de enfermedad. A veces se hacen cadenas de oración donde empiezan a pedir que por favor todos los cristianos puedan orar. También dicen, bueno, si tú no oras y rezas, por favor reza. Ahora si tú no crees, si crees en el universo, ahora si no, que tengas buenos sentimientos o la vibra, la buena onda. Entonces, como a quien sea, por favor, que vaya dirigida esta oración, tómela. Y en realidad no es eso lo que nosotros buscamos. Otras veces, cristianos que se acercan a brujos con brujería blanca para poder ser sanados. O que los venga a operar en los monjes de Brasil, no sé. ¿A qué apunta nuestro corazón cuando realmente estamos pasando un momento de dificultad? Escuchaba una predicación esta semana que hablaba de el cristiano se puede definir ya una vez que está en el desierto, porque si no está en una prueba, la verdad es que puede cantar, puede hablar de él, puede presentar a otros de este gran Dios, pero cuando estoy en la prueba, cuando estoy en el desierto, allí se demuestra de qué estoy hecho. O sea, todo lo que hablé va a ir de la mano con lo que estoy sintiendo o va a haber un cambio en mí porque esto a mí no me agrada, porque a mí está causando un sentimiento encontrado de situaciones. Vamos a ver algunas historias de la Biblia de hombres que siguieron la presión del momento y entonces su corazón tomó decisiones por ellos. El primero es el rey Saúl. El rey Saúl fue elegido por el pueblo, Dios lo pone como rey de Israel, fue el primer rey. Tenía promesas, tenía oportunidades. Cuando tuvo miedo de perder al pueblo, porque el pueblo estaba presionando para ir a la guerra y había que hacer un holocausto antes, había que matar un animal y presentarlo al Señor, pero el profeta se demoraba en llegar. Entonces él como hombre que resuelve, como ya, mira, vamos a solucionar esto, ¿qué tan difícil es matar un animal? ¿Qué tan difícil es hacer un holocausto? Lo hago yo. Pero esto causó que el profeta se molestara porque estaba faltando a lo que Dios había ordenado y fue cortado como rey. O sea, todo lo que Dios tenía para él, por una decisión del momento, por sentirse presionado por el medio ambiente o por la gente que lo estaba ahí hostigando, él simplemente se dejó llevar. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel del capítulo 13. Otra persona más que tenía un gran futuro y que tenía muchos dones era Absalón. Absalón era hijo del rey David. Él tenía una hermana que se llamaba Tamar y esta hermana fue abusada por un medio hermano, o sea, hijo de David con otra mujer, y que además la deshonra y la saca de donde estaban, y eso era terrible para la doncella. Y el rey David no hizo nada, él supo lo que pasó y no hizo absolutamente nada. Entonces Absalón, guiado por su corazón y por la presión de sus mismos pensamientos, decide tomar la decisión de vengarse, de vengar a su hermana. Y hace un banquete y invita a a sus hermanos allí, y mientras están en eso, él decide matar al violador. Esto causa que Absalón tenga que salir de la casa del rey y se pone en la puerta del pueblo o la puerta de donde entraban las personas para ir a ver al rey y empieza a candidatearse como mejor postor al puesto de rey. Y esto hace que el corazón de muchas personas se vuelvan a Absalón y empieza toda una travesía para matar al rey David. Todo a causa de que no fue escuchada su petición
entiendo su dolor, entiendo la situación que le estaba viviendo porque fue una situación injusta, no hubo un castigo para esta persona que había hecho un mal, pero en vez de seguir buscando que haya un castigo, él prefiere tomar el castigo en su mano. Finalmente Absalón muere en manos de los valientes, uno de los valientes de David. O sea, había una herida que transformó, había una herida que fue pudriendo propósitos y proyectos de Dios sobre la vida de este joven, porque era un gran líder también. Al sufrir esta injusticia y esta falta de acción de su padre David, lo llevan a herirse más, a enojarse más y a actuar de una forma totalmente fuera de sí. Esto podemos encontrar esta historia en 2 de Samuel, el capítulo 15. Como enseñanza nos deja que el dolor no es el problema es permitir que este dolor gobierne nuestras decisiones. Y el problema no es que lloremos, el problema no es que nos enojemos, el problema no es que estemos adoloridos con la situación, el problema es si voy a dejar que este llanto me deje en el suelo, que este dolor no me permita actuar, que este miedo me paralice tanto que no pueda hacer nada y que no quiera salir más de la casa. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es la reacción que voy a decidir hacer? Y tenemos varias preguntas para reflexionar. ¿Estoy reaccionando por enojo? ¿Estoy reaccionando por miedo? ¿Estoy reaccionando por orgullo? Por heridas que no han sanado estoy reaccionando, o porque deseo más prosperidad y Dios no me la da y me enojo. ¿Qué está pasando? Quien sigue solamente sus emociones termina siendo guiado por ellas mismas y que no siempre es lo mejor. En un segundo grupo tenemos los que siguen sus propios planes buscando un mejor futuro para sí mismos. En este caso, les voy a contar la historia del hijo de un pastor. Este hijo de pastor tuvo un accidente donde él trabajaba y quedó paralítico. Y entonces un día el papá invitó a un predicador que hacía sanidad y el predicador se acerca a este joven y le dice, quiero orar por ti porque Dios me dice que te va a sanar. Y el joven le dice, no quiero que ores por mí porque yo sé que me vas a sanar, pero yo estoy en un juicio contra la empresa y voy a ganar mucha indemnización, mucho dinero, y yo no lo quiero perder. Así que no ores por mí, déjame así porque así yo voy a ganar el dinero que quiero. Él rechazó el poder del Espíritu Santo en su vida, el propósito que había para su vida, y finalmente este joven fallece en un accidente donde él había ido a un lugar a festejar. Estas situaciones de vida así, de donde yo busco lo que a mí me gusta o cómo me siento mejor, la podemos ver reflejadas también en la historia de Jonás. Dios tiene un plan para Jonás, pero a Jonás no le parece bien. A Jonás le parece que ir a predicar a esta gente tan malvada como eran los ninivitas, que era una civilización realmente muy cruel, no tenía propósito, porque la verdad es que lo mejor era destruirlos. Pero Dios le había dado una misión que a Jonás no le gustó, oyó en dirección contraria y el Señor lo vuelve a traer para que predique y dé la noticia. Pero Jonás no estaba de acuerdo con Dios, porque él dice que se sienta después de dar el mensaje, enojado, pateando piedras, da el mensaje, arrepiéntanse que si no van a ser destruidos y todo, y se sienta. Y lo único que se sienta a mirar es cómo Dios va a destruir Nínive. Y cuando él se da cuenta que no va a pasar, es cuando él más se enoja y dice, por eso no quería predicar, por eso no quería venir, porque yo sé que eres un Dios bueno, porque según él, esta gente no debía ser perdonada. Esto está en Jonás, en el capítulo 1, podemos ver la historia de él. Otra historia es el hijo pródigo. Él quería libertad, él quería vivir sin el papá, él quería tener dinero, él quería gozar la vida a su manera, no quería que nadie le dijera nada. Tomó sus propias decisiones basadas en sus propios deseos.
perdió todo el dinero por la presión de los amigos. Esto lo vemos en Lucas 15, una historia que cuenta Jesús. Como enseñanza, ambos pasaron porque Dios tenía un plan, pero el plan que ellos tenían, al parecer, era mejor que el plan que tenía Dios. Que al final no era así. Podemos ver el final de cada historia y era Dios el que tenía un plan perfecto. Pero dentro de esto, estos hombres descubrieron que la independencia de Dios nunca traería libertad, al contrario. Y como reflexión para nosotros, en personal, las preguntas serían: ¿estoy huyendo de algo que Dios me pidió? ¿Estoy tomando decisiones solo pensando en lo que yo quiero? ¿Estoy buscando mi voluntad o estoy buscando la voluntad de Dios? No todo lo que parece bueno para mi forma y para mi propósito viene de Dios. No forma parte de lo que Dios quiere para mí. No todo lo que yo busco va a traer victoria a mi vida o bendición. Al contrario, podemos ver la historia de estas dos personas como tuvieron que pasar por un proceso difícil para volver a retomar su vida en el punto que la habían dejado. Como tercer grupo, estaría los que siguen el plan de Dios aunque no puedan verlo con claridad. Entre ellos está José. Este José que es el José soñador, el José de la túnica de colores, este José que decía que sus hermanos se inclinarían en un momento ante él y que fue vendido, que fue tomado como esclavo, que luego después fue acusado de un presunto abuso sexual y fue encarcelado y finalmente, como sabían que interpretaba sueños, logra salir y es donde el Señor lo levanta. Pero José, por más que veía que la situación iba mal, él siguió confiando en el Señor, o sea, su confianza estaba plenamente en el Señor. Entonces, José no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero prefirió permanecer fiel. Esto está en Génesis 50, el versículo 20, ahí pueden encontrar la historia. El segundo caso es Mefiboset. En una promesa que hizo Jonatán con David, se prometieron que el día que uno de los dos faltara, el que quedara vivo iba a cuidar de la familia del otro. Muere Jonatán en guerra, muere el rey Saúl, y entonces fueron a matar a todos los descendientes de este rey. Y la nodriza, muy asustada, toma al niño, que era Mefiboset, y al tratar de escapar, se le cae y el niño queda lisiado de las piernas. Entonces, ¿qué ocurre? Que este niño finalmente termina viviendo en el Lodebar, que era un lugar donde estaba solamente la gente que era muy pobre, que no tenía dónde ir, que tenía problemas físicos, que era una cueva, en el fondo un lugar donde no iba a poder salir bien. Y ahí vivió porque ya era grande. Cuando el rey David se recuerda esta promesa y pide a Sibas que si él sabe de algo, y efectivamente Sibas dice: sí, mira, hay un descendiente y se llama Mefiboset, pero está paralítico, y entonces si tú quieres lo puedo traer. Efectivamente lo traen y lo sientan a la mesa del rey y vuelve a tener la gracia que tenía cuando su padre estaba vivo. Pero Mefiboset podría haber odiado a David porque David por mucho tiempo fue enemigo número uno del rey Saúl. Sin embargo, él prefiere tomar la gracia y volver a la mesa, que era lo que se le estaba ofreciendo. Esto está en 2 de Samuel, el capítulo 19. Como una enseñanza podemos decir que José no entendía el propósito, pero fue fiel. Mefiboset no imaginaba la gracia que venía y recibió gracia. Las hermanas no entendían lo de las pulgas, porque iban a agradecer, pero las pulgas fueron las que dejaron que el evangelio fluyera. En todos estos casos Dios estaba fluyendo allí, tenía propósito en cada una de las situaciones. Podemos decir que José pasó de la cárcel al palacio, Mefiboset del olvido a la mesa del rey.
y las hermanas de una plaga a una oportunidad para predicar el Evangelio. Dios no siempre explica sus planes, pero siempre cumple sus propósitos. Muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando, muchas veces no entendemos por qué se levanta tanta tormenta, pero hay propósito, estamos siendo forjados en fuego, estamos siendo purificados, estamos formando un carácter como cristianos. Pero dentro de todos estos ejemplos, y podríamos dar más, yo creo que cada uno de nosotros tendría muchas historias más que contar de la Biblia o incluso historias personales de uno, donde yo sí obedecí, aunque no veía nada, fui fiel, o otras veces donde realmente yo decidí tomar decisiones porque yo encontraba que lo de Dios era muy lento o porque encontraba que mis planes eran mejores que los de Dios, porque nos pasa. Podríamos estar contando mucho, pero creo que el ejemplo perfecto para estas situaciones de vida es Jesús. Entonces, Jesús también enfrentó la presión de la gente. Jesús también enfrentó la angustia en Getsemaní. También enfrentó la traición, que era la traición de Judas. ¿Él podía haber huido? Sí. ¿Él podía llamar legiones de ángeles? Podía. ¿Podía escoger otro camino? Yo creo que sí. Pero él simplemente dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto está en Lucas 22:42. Dice que el tiempo que Jesús pasó en el Getsemaní fue un tiempo tan terrible que él sudaba sangre. Para que el cuerpo humano sude sangre tiene que ser un momento muy complicado. Y es lo que vivía Jesús. Porque una cosa era morir, otra cosa era muerte de cruz, y otra cosa era tener todo el pecado nuestro sobre él y que Dios no lo pudiera mirar. O sea, la soledad, el desprecio, el sentirse separado del Padre, que para él era algo tan natural, algo tan cotidiano, era terrible. Pero Jesús, pese a lo que había vivido con Judas, él no reaccionó como Saúl. No permitió tampoco que el temor al beso que le dio y que toda esta gente, porque era mucha cantidad de soldados, cerca de 500 soldados lo fueron a buscar, si es que no es más. ¿Y por qué tantos? Pues si era una sola persona, pero él no tenía temor, no sintió temor ni permitió que el miedo lo gobernara. Jesús no actuó como actuó Absalón, no permitió que la herida produjera amargura. Uy, Pedro me negó y me dijo que me amaba y mira, me negó, y él dijo que iba a morir por mí y mira, me está negando 3 veces, me negó. Él no se sentía amargado por esas situaciones. Jesús no actuó como Jonás, no huyó del propósito de Dios. Es que yo no quiero morir en la cruz, así que voy a levantarme temprano y me voy a ir a otro lado. No lo hizo. Jesús no actuó como el hijo pródigo, que buscó sus propios beneficios. No lo hizo. Jesús hizo lo que José anticipó, confiar en el Padre, aunque no podía verse la victoria, él tenía su confianza puesta en el Señor. Todos enfrentamos momentos donde debemos elegir un camino. Algunos eligen el camino de Saúl, otros el camino de Absalón o de Jonás, o el camino del hijo pródigo. La cárcel está llena de reyes saúles que decidieron ellos hacer cosas sin preguntar al rey, o de Absalón que buscando justicia, tomar la justicia por su mano, o de Jonás que huyeron y se escondieron allí en lugares. O la calle está llena de hijos pródigos que nadie los recoge, que ahí están viviendo en la calle porque decidieron incluso a veces viajar a otros países y se pierden, quedan ahí, no pueden volver, gastaron todo lo que tenían.
Pero Dios nos invita a escoger el camino de la confianza. No importa, a veces las situaciones nos llevan a sentir que nos ahogamos, situaciones que nos llevan a no ver nada, nada. Pero si tenemos fe, vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Dios nos invita a tener confianza en Él, a que Él está en la barca, a que cuando Él diga ya, el viento se calla, el mar se va a calmar, la tormenta va a pasar y todo vuelve a la normalidad. Es necesario que nosotros caminemos como José, que también tengamos este agradecimiento como Mefiboset y sobre todo que sigamos las huellas de Jesús. En la vida del cristiano, el mejor ejemplo a seguir es la vida de Jesús. En todas sus dimensiones, en todas sus decisiones, en todas sus enseñanzas. Para nosotros es un tiempo de aprender del Maestro, de aprender de nuestro guía. La cruz parecía una derrota, pero nos trajo vida eterna. No fue una derrota. Porque fue allí donde Dios estaba escribiendo la victoria más grande de la historia, la victoria más grande de la historia. Porque es allí donde Él llevó nuestros pecados y donde nos abrió la puerta para poder ser parte de la familia de Dios. Porque al romperse el velo, nos hace también a nosotros propicios de entrar al lugar santo, de poder orar a la hora que queramos, de hablar con Dios a la hora que queramos y de tener una relación con Él como amigos. A eso estamos invitados también. Ahora, la pregunta es, ¿qué situaciones difíciles estamos viviendo hoy? ¿Qué decisiones estamos tomando en medio de estas situaciones difíciles de vida? ¿Estamos reaccionando según nuestras emociones? ¿Estamos siguiendo los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros? ¿O estamos confiando que Dios todavía no tiene nada concreto con nosotros y que está como dándonos ideas nomás de lo que podría ser? ¿Qué pasa con nuestra fe en momentos así, en momentos difíciles? En momentos de una enfermedad. Muchas veces esta misma presión del mundo lleva a las iglesias, a los pastores, a caer en un tema de elegir qué predicar. Yo recuerdo a mi papá me decía, hay iglesias donde dice, puede venir a predicar, pero no puede predicar de esto, ¿no? Porque estos son los problemas que tienen los hermanos que diezman más. Y si usted le empieza a decir, ellos se van a sentir mal y no van a querer diezmar, no van a querer venir. Se vuelve un negocio. En otras ocasiones, esto de la unción se vuelve un show. El poder del Espíritu Santo era un show, sacarse la chaqueta y pegarle a todo el mundo que cayera. Son situaciones que hace que los pastores que están más débiles en su fe, la presión de la gente, que no se vayan, que no se apaguen las cámaras, que no se apaguen las luces que los están mostrando, empiezan a inventar todo este tema de show, el otro día veía que ponían acróbatas en un templo, trayendo un poco el mundo a la iglesia, porque los jóvenes se aburren, porque no es entretenido. Yo hablé con un pastor un día porque me molestó mucho que estaban abriendo la iglesia para que jóvenes fueran a jugar estos juegos que estaban de moda. Entonces me decían, sí, lo que pasa es que el pastor quiere que estos jóvenes no se pierdan, entonces por eso abre la iglesia para que vengan a jugar estos juegos, da lo mismo que sean demoníacos, da lo mismo que tenga mucha sangre, que maten mucha gente, porque lo importante es que están dentro de la iglesia.
Entonces, ¿de verdad que es necesario traer al mundo que esta presión tan grande de no perder jóvenes sea tan grande que yo venga a contaminar el templo para que ellos se sientan contentos acá? Entonces, si es por eso, dejémoslos tomar, dejémoslos fumar. Total, están escuchando la palabra, ¿no? Yo creo que los cristianos tenemos que tener ciertos límites. Y Jesús mismo nos enseñaba esto cuando Él destruyó todo lo que estaba pasando en el templo. Porque básicamente lo que estaba ocurriendo ahí es que la gente ya no tenía y no preparaba sus animalitos para entregarlos en sacrificio. Lo que ellos estaban haciendo era, voy temprano y le compro a alguien animalitos, estas aves que ellos criaron, o estos animalitos que ellos criaron y que se dieron el tiempo de cuidar, y yo llego más temprano para comprar el mejor. No lo traigo yo no hice yo no cuidé nada durante un año. Yo solamente tengo el dinero para comprarlo a alguien que ya lo hizo por mí. Ese era el negocio que estaba ocurriendo allí. Si lo llevamos a la actualidad, ¿creen que es tan distinto? ¿Creen que es tan difícil que hayan cambios así en las iglesias, que se saque la predicación de salvación y que se ponga simplemente la prosperidad? A veces esta presión es tan grande que hace que los pastores simplemente guarden la Biblia y comiencen a predicar ciertos textos, no más, para no ofender al homosexual, para no ofender al que está en adulterio, para no ofender al que diezma más pero tiene, no sé, vende drogas. Yo conocí un pastor en La Serena, pastor joven, que había abierto recién una iglesia pequeña, una iglesia hija desde Santiago de La Serena, y había que sentarse en cajas de plástico de bebida porque no habían sillas. Y un día llega un joven con mucho dinero y le dice, te lo manda mi jefe. Su jefe vendía drogas. Y él le dice, yo no lo voy a aceptar. Ahora le dijo, si tú quieres, dile a tu jefe que venga a hablar conmigo. Porque él entendía que el jefe lo que quería era mandar todos los meses un dinero mensual para aplacar lo que él estaba haciendo a las generaciones de destrucción en el negocio que él tenía. Pero con esto como que dejaba su conciencia tranquila en que estoy dando plata para la iglesia, este es un buen pastor, así que lo vas a saber administrar bien, pero yo estoy haciendo un negocio ilícito, un negocio que va contra lo que Dios está haciendo. ¿Y qué va a pasar cuando este pastor empiece a predicar a los drogadictos y ya le quite la clientela? ¿Se entiende? Entonces, la presión a qué nos lleva? ¿A aceptar el dinero por la necesidad de comprar sillas? ¿O a decir, sabes qué? No, no somos un negocio así. No estás, nosotros no pagamos el perdón de los pecados. Hace como, creo que unos 4 años atrás, o 5 quizás, se cumplió la última misa pagada que le compraron a la familia al alma de la Quintrala. Pagaron 1000 misas para que ella pudiera descansar. ¿Ustedes creen que eso funcionará según la Biblia? ¿Por qué ellos que tienen la Biblia, los curas que tienen la Biblia en esa época la tenían y sabían leerla, no como el resto de la gente que no tenía Biblia o muchos de ellos no leían? Si sabían ellos que esto no traía salvación, ¿por qué aceptaron el dinero? ¿Por qué aceptar tantas propiedades de gente que compraba? ¿Saben ustedes que la Plaza de Armas de Santiago está comprada con muchas personas que compraron la eternidad, la salvación de su alma con títulos de tierras? ¿Es lo que el Señor a nosotros nos enseña? Lo que pasa es que la presión del mundo
y esta ambición de tener más dinero hace que nos ceguemos y no prediquemos la palabra. Esa gente se murió creyendo que estaba la salvación comprada, cuando es por gracia, cuando es un regalo. Y si ahora lo llevamos a nuestra vida, ¿cuántos de nosotros hemos hecho vista gorda, como se dice, en situaciones solamente para complacer a los demás? Yo recuerdo cuando la tía tenía alrededor de 2 años en la sala cuna, vino todo este tema de las alianzas y que las alianzas, y estaba recién llegando el reggaetón, a Chile sobre todo. Entonces, dentro de la reunión para organizarnos como papás con los niños, estaba que los niños bailaran con las mamás o con los papás. Entonces yo le dije, ya, yo me inscribo, yo bailo con la Tiara. 2 años, era chiquitita. Entonces se inscribieron otras mamás y ya éramos varias que íbamos a bailar con nuestros hijos en el escenario. Y de repente sale, ¿qué van a bailar? Pues? Entonces se propone esta canción de Daddy Yankee de La Gasolina. Entonces dije, pero este es un jardín infantil, o sea, los niños mayores tienen 4 años, a lo más 5. ¿Qué necesidad hay que ellos bailen una música sexual? ¿Qué necesidad hay que ellos bailen música de grandes? Que no tiene ningún mensaje bueno ni para ellos ni para los grandes, pero para ellos principalmente no lo tienen. Les dije, hay tanta música infantil. Está el grupo Mazapán. Ah, no, Mazapán es muy fome, que no, que esa música porque los niños podían bailar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienen toda la razón. Pueden bailar lo que ustedes quieran, pero ni mi hija ni yo vamos a bailar. Ah, no importa. Saltó otra mamá, dijo, no, yo bailo con mi hijo, total. Entonces al final se arregló la situación ahí entre ellos mismos, porque yo me había salido porque yo era fome, con Mazapán. Bueno, llegó el día del show y yo también tenía que ir porque estaba participando en Elías por un medio menor en Sala Cuna y la Tiara en la otra alianza, entonces yo tenía que estar ahí con ellos participando, así que me arranqué el trabajo para poder estar ahí siempre presente con los niños. Por lo general siempre he estado presente en todas las actividades del colegio y todo lo que se necesitaba en estas cosas. Cuando voy llegando y me encuentro a la señorita Tiara sobre el escenario, con otra mamá que no era yo. Entonces pregunto, tía, ¿por qué la Tiara está en el escenario? ¿Qué va a hacer? Ay, mamá, lo que pasa es que faltó la mamá del no sé cuánto con el no sé cuánto. Entonces ellos van a bailar. Yo le dije, ¿y qué va a bailar? Me dijo la de la gasolina. Yo le dije, no. Yo dije que mi hija no va a bailar eso. Me dijo, pero mamá, estamos listas porque sabe que ya están las parejas listas y todos tienen la misma cantidad de parejas y no puede faltar una pareja porque si no los van a descontar puntos. Yo le dije, es que yo le dije que no. Yo fui clara en mi decisión. Y si yo ahora digo que sí, yo le estoy dando un mensaje a mi hija que por la presión de los demás, ella debe cambiar su decisión para darle el gusto a los demás. Así que yo me fui al escenario, llamé a la Tiara, la bajé del escenario y nos fuimos a sentar para ver lo que iba a bailar de abejita el Elías. Obviamente, el reclamo de los papás fue evidente, la molestia era notoria, porque fueron descalificados finalmente, porque no cumplían con los requisitos. Pero el mensaje de que mi sí es sí, mi no es no, frente a mi hija era más importante. Era mucho más importante. Porque la presión social no puede intervenir en lo que el Señor habla en su palabra. Y yo, si decía que sí, iba a hacer que mi hija pasara por el fuego. Entonces,
Eso es lo que nosotros buscamos, que cada uno de nosotros pueda, aunque haya presión, obedecer a lo que el Señor quiere hacer. Ahora, dentro de mi vida, y ya tengo 50 años, lo más probable, y yo ahora no me acuerdo, pero podría empezar a recordar, de situaciones donde bajo presión dije que sí, dejando a la decisión que Dios me dio, o lo que Dios tenía para mí, por presión social, dije que sí. O sea, yo ahora solamente estoy contando la historia que viví con la Tiara, porque era un momento de mucha presión y de que eran puntos y que era la alianza. Pero claramente hay muchas veces que yo hice lo que yo quise y después tuve las consecuencias y volví como el hijo pródigo a donde el Señor. Pero ahí es la vida del cristiano, porque ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo, y entonces está esta situación de voy madurando también. Voy entendiendo, Señor, tus propósitos. Voy sabiendo. Voy sabiendo que la fe no consiste en entender todo lo que Dios está haciendo. La fe consiste en seguir confiando en Él cuando todavía no podamos ver lo que Él tiene para mí. En este caso, confiar en que si yo soy fiel en criar a mi hija conforme a lo que Él quiere, porque es una princesa de Él, entonces ella va a crecer como instruye el niño en tu camino, y aunque fuere viejo no se apartará, porque es una promesa del Señor. Escuchábamos hace un tiempo atrás uno de los testimonios que contaba la pastora Patricia sobre uno de sus hijos, que ella le dijo, no quiero que pelees. Y otro niño le pegó, y él no se defendió y finalmente salió victorioso. O sea, para todos él perdió porque le pegaron, pero él salió victorioso porque fue obediente. Y fue obediente a lo que la mamá le había dicho, que Dios era lo que él quería. Y finalmente terminó con muy buenas notas y en un buen colegio. Entonces, nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, les afectan a nuestros hijos, a nuestros nietos. Como oramos siempre en Mujeres Valientes, que nuestro testimonio sea más fuerte que nuestras palabras. Y que en este caso, que nuestra fe sea tan pegada al Señor, que no importa las circunstancias como lo vivió José, que no importa la presión como vivió el rey Saúl, ay, bueno, ya yo maté al animal. No, no se trata de eso, se trata de que hay tiempos, hay cosas que cada uno debe hacer. El rol de cada uno es importante, por eso que el Señor lo hace así. Mira, José sufrió, confió y Dios lo levantó. Mefiboset sufrió, recibió gracia y fue restaurado. Absalón sufrió, se llenó de angustia y se destruyó a sí mismo. No siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir qué hacemos para que lo que ocurre, lo que vaya a ocurrir, no sea lo que Dios no quiere. Si nosotros somos obedientes a Él, como lo fue José, vamos a recibir también conforme a lo que nosotros fuimos obedientes. Si él hubiera decidido aceptar la tentación con la esposa de Potifar, distinta sería la historia de José. No digo que Dios no lo perdone, Dios puede perdonar y restaurar. Pero él fue fiel, incluso en esa situación. José y Mefiboset permitieron que Dios escribiera el siguiente capítulo de su historia. El rey Saúl y Absalón quisieron escribirlos por sí mismos y terminaron perdiéndolo todo. Esa comparación siempre va a impactar la vida de un cristiano, siempre. Porque tenemos en la balanza a personajes que estuvieron en situaciones distintas, pero en situaciones donde tenían que escoger. O confío en Dios que conozco, o simplemente resuelvo yo solo y que Dios después arregle lo que haya que arreglar.
Yo creo que para nosotros como cristianos, Dios nunca nos va a abandonar. No nos va a dar carga más pesada de la que podamos llevar. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Aprender a, adentro de toda esta bulla del mundo y de todo lo que trae la presión y que hay, así que tú no te gustan los homosexuales y que el aborto y que esto otro, que nosotros que sepamos distinguir la voz de Cristo, de nuestro pastor, y sepamos decir, no, mira, yo no estoy a favor del aborto, no, yo no estoy a favor del matrimonio de homosexuales, porque la Biblia lo dice, no porque yo lo inventé o porque yo quiero. Esas son las posiciones que el cristiano hoy día está aguando, está haciendo una Biblia más light, una Biblia más inclusiva. Pero esto inclusivo, este Dios que es amor, solo amor, está llevando al camino de perdición. Y el día que estas personas se encuentren cara a cara en el trono de justicia, se van a acordar que un cristiano le dijo que Dios es amor y te perdona. Sigue nomás. Total, todo Dios te lo va a perdonar. Y ya va a ser demasiado tarde. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es buena, Señor. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo sé, Señor, que muchos de nosotros vivimos situaciones difíciles muchas veces en nuestra vida. Pero de todas ellas, Señor, cuando venimos a ti y ponemos nuestra confianza en ti, Señor, tú nos libras. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser hijos e hijas que solamente escuchan tu voz, que no escuchen la voz del mundo, ni que la presión del mundo nos guíe donde no debemos, Señor. Que el dolor no nos nuble, que la rabia, la ira no nos confunda, sino, Señor, que podamos perdonar, podamos amar y sobre todo, Señor, buscar tu voluntad en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.